Muchas gracias, Doctor, profesor. mucho gusto. Un gusto de nuevo compartir con usted un evento como este. Gracias, gracias. Darle la bienvenida a todos los colegas y demás personas que se encuentran conectados y que tienen interés en este tema. Esperemos pues que esta jornada sea de provecho para ambas partes, para ustedes y para nosotros, ya que todos los días aprendemos de la experiencia que hemos venido adquiriendo cada día y nunca. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy se titula Registro de Beneficiario Final. Este tema es relativamente nuevo, pero consideramos que es un tema muy importante para nuestra membresía. El tema de beneficiario final es un concepto, maestro, que se ha venido dando últimamente relevancia porque está asociado a los delitos transnacionales y a la transparencia que los gobiernos hacen con un esfuerzo de frenar un poco los delitos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, para iniciar con el tema, yo creo que es importante que, a ver, no avanza esta cuestión. Ahora, ok, perfecto. Es muy importante que conozcamos los orígenes, porque si vamos a hablar de beneficiario final, es de mera importancia conocer los orígenes del registro de beneficiario final asociado a las sociedades mercantiles nicaragüenses. Sin embargo, hay una novedad también en esto, que lo voy a decir pues desde ya. El gobierno está trabajando en una nueva normativa asociada al registro de beneficiario final en relación a las sucursales de sociedades extranjeras, las cuales actualmente no están sujetas al registro de beneficiario final. Lo que se está haciendo a nivel registral, registro de beneficiario final, es que a las sociedades de entidades extranjeras se les tramita una constancia en donde dice de que no están sujetas a hacer el registro de beneficiario final para las sucursales de entidades mercantiles extranjeras. Sin embargo, eso ya viene, se está trabajando en un proyecto para darle mayor control a este tipo de institución. Entonces, esto del registro de beneficiario final es una de las recomendaciones, de las 40 recomendaciones que dio el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como institución gubernamental creada ya por el año de 1989 por el entonces G8. El propósito de esta institución es desarrollar políticas que ayuden a combatir el bloqueo de capitales y la financiación al terrorismo. En ese sentido, se emitieron 40 recomendaciones. Aquí yo quisiera aclarar algo. Desde el inicio fueron 40 recomendaciones, pero las 40 recomendaciones desde un inicio estaban orientadas al sector financiero. Luego, a medida de que, ustedes saben de que a medida de que los delincuentes van modificando su forma de actuar, las legislaciones y los países van modificando su legislación. Luego se sacaron nuevas recomendaciones especiales asociadas a otro tipo de actividades. Pero en el transcurso del tiempo se fusionaron nuevamente con las 40 recomendaciones, las cuales vamos a ver de una forma resumida más adelante, ¿verdad? Sin embargo, no debemos de tomar en cuenta que existe otra organización conocida como el GAFILAT, que es una subagrupación debajo del GAFI, que es uno de los grupos regionales de acción financiera del GAFI, que está conformado por 18 países de la región latinoamericana. Ahí les menciono Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Entre otros países. Nicaragua forma parte del GAFILAT. Entonces, podemos decir de que Nicaragua tiene convenios internacionales con relación a los delitos transnacionales. Sí, ser parte del GAFI, del GAFILAT, es parte de los convenios internacionales y el país está comprometido. El país está comprometido a elevar a su legislación y alinearse con los demás países para combatir los delitos transnacionales, tales como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFILAC obtuvo una categoría miembro del asociado del GAFI, como se lo mencioné anteriormente. A la vez se adhirió a las 40 recomendaciones emitidas por este mismo organismo. O sea que el GAFILAC se adhiere a las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI.
Estas son buenas prácticas y son unas buenas prácticas y es un estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No significa que sea el único organismo que existe a nivel mundial. Existen otros organismos regionales. Por ejemplo, hay organismos que están a nivel de África, hay organismos que están a nivel de Asia y Europa. Sin embargo, el Gafi es uno de los más reconocidos y el más representativo de nuestra región americana. Como yo les platicaba anteriormente, estas 40 recomendaciones nacen a partir del año 1990 y vienen evolucionando a medida que se viene actualizando estas prácticas internacionales. Estas prácticas nacieron desde el punto de vista como un problema que se estaba observando originario del lavado de dinero, el cual estaba afectando al sector financiero. Entonces podemos decir que a partir del año 1990, las recomendaciones estaban dirigidas exclusivamente al sector financiero. Luego esto viene evolucionando y los gobiernos, los países se vienen dando cuenta que no solo el sector financiero era el vulnerable. Por lo tanto, las normativas y las recomendaciones pasaron de una posición reactiva a una posición más preventiva y basado en un enfoque a riesgo. Ahí lo vamos a ver. O sea, a medida de que se viene perfeccionando el delito, los gobiernos vienen ajustando su normativa y sus prácticas y sus estándares internacionales para que se alineen los países, porque esto no es una tarea de un solo país. Recordemos que estamos ante delitos transnacionales y la cooperación internacional es muy útil en este sentido. Antes tenía un enfoque sectorial, estaba dirigido a la banca. Ahora está dirigido a un sector más integral, o sea, a toda la economía. Ahí es donde cuando se hacen las reformas a los códigos y a las leyes locales, se integran dentro de los sujetos obligados que adquirimos obligaciones en esta práctica. No solo le competía a la banca, sino que a medida de que nuestra legislación local se viene actualizando a través de las 40 recomendaciones del Gafi, vemos de que en la ley de antilavado se incluyen nuevos sujetos o nuevos actores conocidos como sujetos obligados. Allí ingresan a otro tipo de actividades que no son necesariamente de actividad financiera e incluyen otro tipo de actividades económicas y profesionales. Pasan de las normas formales a un sistema de cumplimiento estructurado, o sea, una forma más profesional o más interactuada entre los profesionales independientes, las instituciones, los gobiernos. En Nicaragua esto se traduce en una expansión significativa de obligaciones para profesionales como contadores públicos y abogados, especialmente en los temas de debida diligencia del cliente, beneficiario final, reporte a la UAF en el caso de los contadores, inicia con el reporte al Colegio de Contadores Públicos y la implementación de sistemas de compliance que se debe tener un manual. Esto es importante que nosotros como gremio, como profesionales de la profesión, lo tengamos muy en cuenta. La UAF, como ustedes saben, es la unidad de análisis financiero, la cual es el organismo encargado de darle seguimiento a este tipo de actividades. En otros países, las recomendaciones, según el Gafi, le llaman unidad de inteligencia financiera. En Costa Rica sí le pusieron unidad de inteligencia financiera. En El Salvador se llama unidad de inteligencia financiera. Pero sin embargo, nosotros se le denominó unidad de análisis financiero. El nombre es irrelevante, siempre y cuando tenga la esencia, la misma misión que tienen los otros países, ¿verdad? Eso es importante. Y lo importante es conocer bien de que todo contador público tiene que implementar un sistema de cumplimiento en sus despachos o en su práctica privada si así lo ejerce. Los orígenes del beneficiario final de sociedades mercantiles. El alcance de la obligación para contadores, porque realmente estamos dentro del gremio de los contadores, que a partir del 2018 los contadores en Nicaragua deben aplicar la debida diligencia a sus clientes. Esto fue una novedad para nuestra práctica profesional. No estábamos acostumbrados a hacer una debida diligencia y llenar una serie de formularios que nos permitiera conocer al cliente, inclusive nos obliga a conocer el origen de los fondos cuando los servicios son requeridos por nosotros.
Inclusive deberíamos de hacer un pequeño due diligence para conocer a nuestro cliente, para ver si estamos frente a una transacción irregular o sospechosa. Como profesionales tenemos la obligación de identificar al beneficiario final, no solo los abogados, ya que como parte de la legislación somos sujetos obligados como contadores públicos autorizados. Reportar operaciones sospechosas a la UAF, implementar programas de prevención. Todo despacho de contador público o contador público independiente debería de implementar un pequeño programa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y algo muy importante en este quehacer, conservar la documentación por el plazo legal. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el plazo legal que yo debería de mantener en mi expediente cuando yo le doy servicios a un cliente, ya sea para organización y manejo de fondos? La normativa dice 5 años, la recomendación del GAFI dice 5 años. Son lo que nosotros tenemos que permanecer en resguardo de la documentación. Si ustedes se fijan en este pequeño gráfico, el CPA, cuando se ve ante una situación irregular, en la normativa se conocen dos conceptos de reporte. El famoso reporte de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. ¿A qué le llamamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué reporte de operaciones inusuales y qué es reporte de operaciones sospechosas? Bueno, lo aclaro de entrada. Un reporte de operaciones inusuales son aquellos tipos de reportes que levantan una bandera, pero que no necesariamente estemos frente a un delito. Con un ejemplo práctico lo puedo explicar de una manera mejor. En una entidad bancaria, uno tiene sus cuentas de bancarias, una institución o una persona natural, y todos llenamos un perfil de movimiento y de actividades. Los bancos conocen el perfil de movimiento de actividades del cliente o del cuentaviente. Se conoce de que este cliente o esta persona jurídica o natural tiene un movimiento más o menos promedio de unos 20,000 a 30,000 dólares mensuales. De repente, esta persona, ya sea natural o jurídica, hay un desvío de ese movimiento natural de sus operaciones. Y de repente aparece un movimiento de $500,000 y sus actividades han sido de 10,000 a 50,000 dólares mensuales y de repente entra un ingreso de $500,000. Ahí hay una bandera porque realmente es una operación inusual que llama la atención, Entonces, ahí, ¿qué es lo que se dispara? ¿Un reporte de operación sospechosa o un reporte de operación inusual? La normativa nos guía y nos dice que estamos frente a un reporte de operación inusual. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede ser una actividad delictiva. Puede ser de que esta persona natural en este mes haya vendido una propiedad, una finca, una herencia. Entonces, la institución bancaria, para ponerlo desde ese punto de vista, contacta al cliente y le dice, mire, tenemos una operación que la consideramos inusual de sus operaciones ordinarias y normales. Quisiéramos que nos provea los soportes o la explicación de esta transacción. Entonces viene la persona y dice, ¿cómo no? Provee la documentación soporte y dice, bueno, heredé una finca y la vendí, porque yo no soy finquero. Entonces yo la vendo y la vendí en $500,000 y ese es el dinero. Provee el documento que soporta la herencia y provee el documento donde él vende la propiedad. Entonces, el reporte de operaciones inusuales es un reporte a nivel, podemos decirlo, a nivel más interno de la institución. Es lo que dispara para ver si realmente esto va a generar un reporte de operación sospechosa o solo se queda en un reporte de operación inusual. Si vemos que la persona no provee los soportes de una operación inusual, estamos posiblemente ante una actividad delictiva, posiblemente. Entonces, la institución que elaboró el reporte de operaciones inusuales posiblemente se vea en la obligación de preparar un reporte de operación sospechosa, la cual es así, es obligatoria reportarla a la unidad de análisis financiero, la cual es la que va a iniciar las indagaciones. También la normativa y las recomendaciones del GAFI indican
que eso debería estar en la legislación local de los países. Y que cuando se inician este tipo de reporte de operaciones inusuales, sí se le comunican al cliente con el ánimo de soportar esa transacción. Pero ya cuando se dispara un reporte de operación sospechosa, la recomendación del GAFI dice, incorpórelo a su legislación y en su legislación usted sálveme a la institución financiera o al sujeto obligado de la responsabilidad de no tener ninguna acción una acción en contra de esta institución porque se le tiene que mantener el sigilo, o sea, no se le puede informar a la persona que se le está investigando, porque estamos ante, obviamente, ¿verdad? No podemos estar investigando sobre un delito transnacional que por lo general esto viene naciendo de los delitos del narcotráfico que contamina el sistema financiero. Y ustedes saben que ese sector delictivo es bien peligroso. Por lo tanto, se deben de tomar todas las medidas que permitan que el sistema funcione y que los actores y sujetos obligados estén protegidos solo por el simple hecho de hacer su función o su trabajo. No todos los servicios contables, hablando ya del gremio de contabilidad, activan automáticamente la condición de sujeto obligado, sino aquellos vinculados a actividades sensibles, como yo les decía. Cuando nosotros como contadores públicos y aquellos que somos abogados y notarios públicos también participamos en trabajo de constitución de sociedades, manejo de fondos, estructuras jurídicas, como puede ser el fideicomiso, es una forma de estructura jurídica que no necesariamente crea una sociedad. ¿Qué es lo que hace un delincuente cuando llega a un país donde pretende lavar dinero? ¿Qué es lo que hace? ¿A quiénes son los primeros que toca? A los primeros que toca es al notario público, porque es el único funcionario público autorizado para crear y autorizar sociedades mercantiles. Y al contador público. El contador público interviene en la creación de sociedades cuando pretenden abrir cuentas en los bancos y los bancos piden una serie de requisitos como son estados financieros iniciales, documentación tributaria, que por lo general o lo hace el abogado o lo hace el contador público. Entonces, estas dos profesiones, a medida que se han venido estudiando estos delitos transnacionales, se ha llegado a la conclusión que son los dos profesionales que son la primera línea que toca el delito transnacional. Por lo tanto, son las profesiones las cuales debemos estar alerta y estar empapados de este tipo de actividades para que no cometamos errores por desconocimiento o hacerlo con conocimiento de causa. Por lo tanto, uno no puede alegar desconocimiento o ignorancia de la norma. Por eso es que estamos tocando este tipo de temas en el Colegio de Contadores Públicos, para que los estemos refrescando y miremos la responsabilidad y lo serio que es esto. Y las consecuencias, sobre todo. Y sobre todo las consecuencias, exactamente, como dice el profesor. En el caso de los contadores públicos, si ustedes se fijan, inicia por el CPA. Según el procedimiento establecido para los contadores públicos, el CPA tiene que, al momento de que se encuentre con una operación inusual o sospechosa, él le reporta al Colegio de Contadores Públicos. Y el Colegio de Contadores Públicos analiza con su unidad de análisis y deciden subirlo o no a la unidad de análisis financiero, que ella es la que se va a encargar de coordinar la investigación con el Ministerio Público, con la policía, con todos los entes que ya están coordinados. Una de las recomendaciones del GAFI, profesor, es que tiene que haber una coordinación interna de las autoridades. Esa es una de las obligaciones. Por eso es que existen convenios entre la UAF, policía, Ministerio Público. Y les cuento una experiencia mía estuve en el periodo de la presidencia del Colegio de Contadores Públicos. Yo me estoy acercando mucho a la unidad de análisis financiero porque realmente yo como abogado también conozco la seriedad de estos asuntos y participé en reuniones donde participábamos un montón de instituciones. Ahí está la Superintendencia de Banco, la Corte Suprema, el Colegio de Contadores Públicos. Entonces es una organización multisectorial cooperativas. También ahí están. Entonces hay reuniones periódicas que se están analizando. La CONAMI, así, como dice don Luis Correa, la CONAMI. Entonces hay una serie de instituciones que tenemos que estar
cohesionados todos para poder coordinar estas acciones. Es algo muy importante, muy dinámico, y esto es un elemento que no es estático, esto es bien dinámico. Hablemos de las 40 recomendaciones de una manera muy resumida, porque hablar del beneficiario final directamente es fácil, pero uno tiene que conocer el origen de este tipo de obligación. Entonces, les voy a resumir las 40 recomendaciones del GAFI de forma por bloque. En el bloque A, las recomendaciones del GAFI dicen políticas y coordinación de la actividad de lavado de activos y el control de financiamiento del terrorismo. Antilavado. El antilavado de activos, sí. Dentro de este bloque de políticas y coordinación, las recomendaciones del GAFI se centran en que los países tienen que hacer su análisis y su estudio basado en un enfoque de riesgo. O sea, los países tienen que hacer un análisis de qué nivel de riesgo nosotros estamos. ¿Tenemos metido el narcotráfico en Nicaragua o no lo tenemos metido? Así como lo tiene México, por decir algo. Eso para nadie es un secreto de que México pues tiene un problema serio con el narcotráfico. Entonces, los países hacen un análisis en base a la evaluación de riesgo, y en base a esos resultados uno encamina la legislación y las prácticas. Y también establece dentro de las políticas, dentro del bloque A, la coordinación y cooperación nacional interna. Esa es una de las primeras recomendaciones del bloque de las recomendaciones. En el bloque B, dentro de las recomendaciones del GAFI, tenemos el lavado de activos y decomiso. ¿Qué significan las recomendaciones del bloque B? Ahí existen una serie de recomendaciones hasta llegar a las 40. ¿Qué es lo que indica el bloque B, lavado de activos? Lo que indica es que los países tienen que incorporar dentro de su legislación penal el delito tipificado de lavado de activos, y a la misma vez contemplar el decomiso de aquellos bienes que fueron utilizados o fueron producto de un delito transnacional, ya sea de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Entonces, lo que establece o recomienda el GAFI es incorpore en su legislación el delito de lavado de activos y contemple la obligación, la sanción de decomisar. Inclusive dice, usted tiene que transferirse a los familiares de los delincuentes, porque existe pues de que hay desvío de los bienes. Entonces, ese es el bloque B de las recomendaciones. Luego tenemos el bloque C, que está centrado más que todo al sector financiero, con relación al financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Esto qué significa? Similar al bloque B, incorporar dentro de nuestra legislación el delito de financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente, recomiendan de que la legislación tiene que estar alineada a este tipo de delitos. Dentro del bloque D, establecen una serie de medidas preventivas. Dentro de ellas tenemos las recomendaciones que van de la 9 a la 21, que están enfocadas más que todo a las entidades financieras. Y en la recomendación número 22, está dirigida a las actividades y profesiones no financieras delegadas. Aquí es donde se establece la obligación de los profesionales de hacer una debida diligencia del cliente, no solo a las instituciones financieras, sino que se amplía a las profesiones no financieras designadas, a los profesionales tales como el derecho y como el contador público. Sin embargo, hay otras actividades económicas como los casinos, las entidades que se dedican a la importación y procesamiento de oro, a la venta de vehículos, etcétera, ¿verdad? En ese sentido están. Y tenemos el bloque E, que específicamente nos habla de la transparencia y del beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Entonces, nosotros vamos a tratar de desarrollar el bloque E de las 40 recomendaciones del GAFI. Sin embargo, no son las únicas. Estas recomendaciones no hablan de la transparencia y del beneficiario final. Tenemos el bloque F, que habla de las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y de otras medidas institucionales. ¿Qué es lo que hay aquí dentro del bloque F? Básicamente, esto se lo dedican a que las autoridades deben de tener facultades legales para poder
solicitar, revisar, obtener todo el tipo de información asociado a este tipo de registro y a este tipo de delitos. Y por último tenemos las recomendaciones agrupadas en el grupo G, que es normativas o prácticas internacionales que tienen que adoptar los países para la cooperación internacional entre los países. Sin cooperación internacional, esto posiblemente no sea posible. Sin cooperación internacional. ¿Qué deben hacer los países en el ámbito de su competencia? Evaluar los riesgos de uso indebido de las personas jurídicas. Ya estamos acercándonos al beneficiario final. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que evaluar como país los riesgos de que las personas jurídicas mercantiles no sean usadas indebidamente para los delitos de lavado de activos o financiamiento al terrorismo. Asegurarnos que exista una información adecuada, precisa y actualizada. O sea, si ustedes se fijan, la información que se obtiene de la composición accionaria y del beneficiario final de una organización tiene que ser actualizada, porque si vos lo revisás cada 2 meses, cada 2 años, cada 3 años, posiblemente el delincuente hasta ya ni se encuentra en el país. Que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso de manera rápida y eficiente a través de un registro de beneficiario final o un mecanismo alternativo. No deben permitir que las personas jurídicas emitan acciones al portador o certificados de acciones al portador nuevos y tomar medidas para evitar el uso indebido de acciones al portador. Si ustedes recuerdan la costumbre, porque la creación de sociedades mercantiles, la costumbre era que nosotros los notarios poníamos, las acciones podrán ser nominativas o al portador. Eso era una práctica que se daba hace más de 10 años. A raíz de que entran a funcionar este tipo de normativas y reformas a las leyes y se crean las nuevas leyes, tomando las recomendaciones del GAFI, dice, uno de los problemas que vemos es que una sociedad mercantil que emita acciones al portador es como que vos estás escondiendo el titular. El dueño es el que anda el título en la mano, sin nombre, sin apellido, solo basta con el endoso. Entonces, que dice que esto te modifique el artículo 28 del Código Código de Comercio de Nicaragua. Estas nuevas normativas y leyes vinieron a reformar el Código de Comercio, la ley del notariado, la ley del registro público, vinieron a retocar un montón de leyes para evitar y eliminar de la legislación que el uso de los títulos valores al portador sea eliminado porque era muy utilizado por los delincuentes. Ve que importante ese asunto. Por eso es importante conocer de dónde vienen pues, los cambios, cuáles son las raíces de esto. Las recomendaciones incluyen también tomar medidas eficaces para asegurar que las acciones y los directores nominales no sean utilizados indebidamente para el lavado de activos o financiamiento al terrorismo, porque se acostumbraba a poner de accionista al conductor, sí, o a la muchacha o a la señora de la limpieza. Sí. Entonces, vos estás haciendo un uso indebido pues, de una organización mercantil, el cual eso va a disparar una sospecha. En 2020 aquí tuvo problemas varios bancos que tenían una compañía formada con vigilantes, esas empresas que habían pedido financiamiento, no voy a mencionar los nombres de los bancos, ¿verdad? Pero habían accionistas que estaban a nombre de vigilantes, conductores, de personas que no tenían capacidad para comprar una acción. Exacto. Y las personas que aún tengan capacidad, por eso hablamos de la debida diligencia o del perfil del cliente, porque aunque yo tenga la capacidad económica, yo tengo que demostrar el origen de los fondos. Es algo muy importante. Sabemos de que la persona humilde no tiene fondos, pero sí la ponen de accionista en una sociedad que tiene miles de millones en esa sociedad mercantil. Sí. Pero el accionista capitalista también tiene que demostrar de dónde lo sacó. Okay. Es muy importante. Considerar facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras. Aquí yo me quiero detener un poquito. Si ustedes analizan la normativa mercantil, la normativa mercantil te dice, beneficiario final es aquella persona que tiene, desde el punto de vista de titularidad,
el 25% de participación o más. Ese es el beneficiario final. Pero las instituciones financieras tienen un marco jurídico más rígido, más exigente. El 20%, lo máximo. No, en las instituciones financieras, para considerar un beneficiario final, tienen un estándar del 5%. Sí. A mí me tocó esto, desde que nació el beneficiario final, yo que manejo un despacho, ya hemos agarrado mucha experiencia en esto. Pues. Cuando me vi en la necesidad de hacer un cambio en firmas de unos clientes y me encuentro que el banco me dice, no, usted me tiene que proveer toda la estructura accionaria del 5% más. Nosotros lo teníamos estructurado con el 25 o más para efectos mercantiles. Sí. Tuvimos que pedir toda la documentación. Tiene que venir legalizada y apostillada. Y nos tomamos como 6 meses para poder completar la información. De lo contrario, no nos agregaban ninguna firma. La transparencia, ¿verdad? En las transacciones. Las actividades y profesiones no financieras designadas que ejecutan los requisitos plasmados en las recomendaciones 10 y 22, como son administración de fondos, cuentas, compraventa de bienes inmuebles, administración de personas jurídicas, entre otros. Aquí quiero dejar claro algo para que los colegas no se malinterpreten. No solo por ser contador público y yo me dedico a la actividad profesional de contador público, estoy bajo la sombría de este perfil, de esta actividad contra el lavado de activos. Yo tengo que dedicarme a las actividades que específicamente dice la normativa. Si yo soy un despacho que solo hago auditoría de cumplimiento, pongamos algo así, o solo soy asesor sin manejar fondos, ni sin involucrarme en adquisiciones de bienes, sin involucrarme en administraciones de fondos, pues no necesariamente tengo que tener un sistema de antilavado. Pero si yo estoy dentro de estas actividades, y por eso es que yo recomiendo a la membresía y a todos los profesionales, nuestros colegas, que revisen la normativa y vean dentro de las actividades a las cuales estamos sujetos. Prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas sobre los fideicomisos expresos. Recuerden de que el fideicomiso es una estructura jurídica que no necesariamente crea una entidad mercantil. Hay una ley especial de fideicomiso que también los gobiernos han detectado que esta figura jurídica ha sido utilizada. Por lo tanto, esta es una responsabilidad para aquellas empresas que se dedican a administrar o a manejar fondos de fideicomiso, las cuales deben de ser con objeto único, o las instituciones financieras. Por lo tanto, hasta ahí ha llegado la legislación en materia de beneficiario final. Después de tanto hablar de las recomendaciones, miremos la definición. ¿Qué dice el GAFI? ¿Qué es un beneficiario final? El GAFI dice que el beneficiario final es la persona o personas naturales. Aquí hay un elemento muy importante. No puede ser persona jurídica beneficiario final. Tienen que ser personas naturales, personas físicas, que finalmente poseen o controlan a un cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción. Incluye también a las personas que ejercen control efectivo final sobre las personas jurídicas o fideicomiso. Aquí la normativa nicaragüense de beneficiario final te establece 3 niveles. Te dice, primer nivel, dice, usted tiene que identificar al beneficiario final por título, por propiedad. Arriba del 25%, mercantilmente, es beneficiario final. Y si la sociedad es mercantil, la dueña del 25 para arriba tiene que perseguir y escalar hasta llegar a la persona física de titularidad. Tuvimos 2 casos en mi despacho donde la persona jurídica, los accionistas, eran una empresa que cotiza en bolsa. Y el otro socio era un administrador de fondos de retiro de pensionados canadienses. Hicimos todo lo posible por identificar al beneficiario final del 5 o del 25 y es imposible porque una empresa que cotiza en bolsa, eso es volátil. Sí. Eso es volátil. Entonces, se lo planteamos al registro, le presentamos la certificación de la empresa que cotiza en bolsa y nos tuvimos que ir con el segundo estrato, que es la persona que ejerce el control sobre la organización. Ya tuvimos 2 registros de ese tipo. Por lo tanto, ¿pero quién es la persona? Tiene que ser una persona física. Claro. O sea, el beneficiario final tiene que ser una persona física que es a la que vos tenés que identificar para que vayas amarrando el hilado del origen de los fondos. Por ahí viene el asunto.
El artículo 2, inciso C de la normativa que nosotros tenemos, dice en su inciso A, lo que yo les estaba mostrando es la definición que establece el beneficiario final según el GAFI. Ahora miremos lo que nosotros establecimos en nuestra legislación. En nuestra normativa dice persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y o persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a personas naturales que ejercen control efectivo sobre la sociedad mercantil, persona jurídica u otra estructura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí al mostrar la definición del GAFI con la definición que tenemos en nuestra normativa? Es que estamos alineados. Estamos alineados como país con las recomendaciones del GAFI. Recopilamos, retomamos las definiciones de las recomendaciones del organismo internacional y lo incorporamos a nuestras normativas y a nuestra legislación. Esa es una muestra de que el país está alineado con estos objetivos regionales. Esa es lo que hablaba el profesor Guillermo. Trastocaron para poder echar a andar todo este andamiaje, se tuvieron que reformar varias leyes. Entonces, la ley 1035 de agosto del 2020 reformó la ley 698, la ley general de registros públicos, y retocó el Código de Comercio de la República de Nicaragua. Entonces, esto dispara ese tipo de reforma. Luego se emite la normativa de funcionamiento de beneficiario final de las sociedades mercantiles a través de una circular del año 2020. Esta circular estableció una calendarización en que la forma que las sociedades iban a ir declarando su beneficiario final. Y luego, en marzo del año 2022, se aprueba la ley 1113, que reforma y adiciona a la ley del notariado, de lo que estábamos hablando. Y todavía se les quedó algo pendiente en el Código de Comercio y se aprovecha de retocar al Código de Comercio. Eso es parte de las recomendaciones del GAFI. Adopte su legislación a las recomendaciones del GAFI. Si no lo haces, ¿qué pasa? Perteneces a un organismo internacional, firmas el acuerdo y no ajustas la legislación, estás incumpliendo el acuerdo. Los acuerdos se hacen, en los contratos se hacen para cumplirse. Entonces, esta es una muestra de que el gobierno de Nicaragua ha venido tomando las acciones en la reforma a su legislación local. Y luego se hicieron reformas a la normativa del beneficiario final en julio del 25 del 2023. Ahí pues tenemos algún tipo de resumen de legislaciones que recomiendo que les den una revisada a los colegas para que se mantengan un poco actualizados o por lo menos estén al tanto de las obligaciones si ustedes se dedican a este tipo de actividades. Queremos hacer una pausa por el momento para me den un poquito de... Sí, para que mientras ustedes le dan una revisada a todas estas leyes que está citando aquí el doctor Reinaldo, ¿verdad? O para que reformulen sus preguntas. Por ejemplo, Oscar Mauricio dice, ¿por qué las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por el ente gubernamental se les dificulta un poco el registro del beneficiario final? Sí. Lo que pasa es de que las cooperativas de ahorro y crédito están reguladas por otro tipo de organismo. En base a la ley 499, Ley General de Cooperativas, el ente regulador de ello es no es el registro mercantil. Ellos tienen otro tipo de ente regulador. También en el caso de las cooperativas, por el tema de que hay cooperativas que establecen un mínimo de participantes, 20, 25, 30 como mínimo, entonces a veces es un poco difícil identificar quién es el que ejerce el control en ese tipo de organizaciones. Así es. Ahora, Mariana Herrera Cortés nos pregunta, ¿qué pasa o cómo afecta el objetivo del registro de beneficiario final cuando se usan testaferros? ¿Hay alguna forma de disminuir este riesgo? Bueno, la legislación y las recomendaciones del GAFI están dirigidas a este tipo de prácticas que no son transparentes. Cuando vos o una institución, un sujeto obligado, las instituciones financieras son sujetos obligados.
Entonces, cuando las instituciones financieras piden la documentación soporte de las transacciones, identifican una operación inusual, están obligados a llenar un perfil integral del cliente y están obligados a hacer una debida diligencia del cliente. Entonces, lo que hablábamos con el profesor Guillermo anteriormente, si vos identificás que el accionista principal o uno de los mayores accionistas es un campesino o una persona humilde que no tiene historial de recursos ni herencia, entonces estás ante una bandera roja. Claro. Ese es el trabajo de todos los sujetos obligados. Si vos lo ubicás a una persona que no tiene capacidad económica para constituir una empresa con muchos recursos, bajo la debida diligencia del cliente y el conocimiento del perfil, entonces estás obligado a iniciar un reporte de operación inusual, el cual puede transformarse en un reporte de operación sospechosa, que se tiene que encaminar a la UAF y la UAF hacer las coordinaciones institucionales para que esta entidad que supuestamente tiene testaferro entre en una investigación silenciosa. Son las herramientas que tenemos actualmente. Aprovechamos para saludar a todos los colegas que están conectados a esta presentación, a nuestro colega chinandegano, leonese, de Masaya, Granada, en la costa atlántica. ¿Ya? En León tenemos a Gretchen Delgado, mucho gusto, licenciada. Saludamos a Melania Escorza, Enrique Salazar, María Elena Andino, nuestra ex presidente del Tribunal de Honor, María Elena Andino, ¿no? Juan Ramón Arriaza García, mucho gusto, Juan Ramón. Marta Montenegro, Sonia Huerta, Helen Dávila. Así cada uno, muchas gracias por continuar conectado. Ahí tenemos una pregunta muy interesante. Juan Brene, gracias por la información. Sí, es el Infocop el que controla las cooperativas, porque anteriormente teníamos al MEXCA, pero el MEXCA tengo entendido que ya fue eliminado y las funciones del MEFA fueron distribuidas y dentro del Infocop está el ente regulador de las cooperativas. Buenas tardes, dice el profesor. Si una sociedad anónima posee acciones en otra empresa, quiere decir que identificar el beneficiario final hay que hacer referencia no a la sociedad inversora como tal, sino a los socios que la integran. Sí, eso es lo que se conoce como escalamiento. Si una sociedad anónima tiene acciones en otra sociedad anónima y esta sociedad anónima tiene más del 25%, entonces ahí hay que hacer un proceso de escalamiento hasta llegar a las personas naturales que están detrás de la sociedad anónima que tiene acciones en la otra sociedad anónima. Eso es lo que se conoce como escalamiento en la terminología de beneficiario final. Entonces, si no tiene más del 25, no es necesario. Sin embargo, cuando ya se vean en operaciones frente a instituciones financieras, sí, siempre y cuando tengan más del 5%. Entonces, ante la institución financiera, tenés que hacer el escalamiento hasta llegar a las personas naturales que tengan mayor del 5% de la titularidad de las acciones. No sé si eso, pues, yo creo que eso contesta tu pregunta. Saludos, Marisol Torres, muchas gracias por tus saludos. Podemos seguir avanzando. Claro que sí, con gusto. Bueno, miremos qué pasó aquí con la ley 1035. La ley 1035, en agosto del 2020, es lo que crea el registro del beneficiario final. 2020. De sociedades mercantiles de naturaleza administrativa y de derecho público. Esa fue la última modificación. Esa es la modificación de agosto del 2020, cuando se crea el registro. Lo que pasa es que el registro de beneficiario final está en el registro público. Entonces, el registro público antes se llamaba Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Sí. Hasta ahí llegamos. Con la creación del registro, no, antes del registro de beneficiario final se crea otro registro que se llama, ahora ya se llamaba en ese tiempo, Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y de Garantías Mobiliarias. Luego entra esta ley y entonces ahora ya hay 4 registros. Registro de la propiedad inmueble, de la propiedad inmueble, mercantil, garantía mobiliaria y de beneficiario final. 4. Entonces, así es que vamos. Y los que vengan posiblemente asegurar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad de los datos custodiados de conformidad a los estándares internacionales. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que nosotros como accionistas de una sociedad tenemos la obligación de declarar el beneficiario final, maestro. Y tenemos que tener la garantía del sistema de que esa información es confidencial. Está en manos de las autoridades competentes. Nuestro código de ética también establece la confidencialidad, es obligatoria, de carácter obligatorio para nosotros los contadores públicos autorizados. Para nosotros los contadores públicos autorizados y los abogados y notarios públicos, la legislación salva nuestra confidencialidad, o sea que nos debemos a la confidencialidad, pero si vemos operaciones inusuales o operaciones sospechosas, las tenemos que reportar a la autoridad competente. Y siempre mantenemos el sigilo de la información de nuestros clientes. Eso es muy importante decirlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Aprovechamos para saludar a la licenciada Claudia García, que nos está acompañando desde muy temprano, ¿verdad? Nuestra directora ejecutiva. Aprovechamos también para saludar al doctor Ricardo Illescas, que nos ilustra con su presencia acá, nos está acompañando. Él estuvo a cargo de todas las actividades como, ¿cómo se llama? Maestro de ceremonias de la actividad de 14 y 15 de abril, ¿verdad? Y el día de hoy se dio de descanso para poder hacer otras actividades de su vida cotidiana. Hasta anda en traje sport. Anda relajado. Anda relajado, así es. Ok, adelante. Dentro de esta legislación también se debe garantizar el acceso de las sociedades mercantiles interesadas a las autoridades competentes. Nosotros ya hemos, o sea, esto nace en el 2021, comienza el proceso de inscripción y hemos adquirido alguna experiencia, ¿verdad? Bastante experiencia con relación a este tipo de trámites y de actividades, y hemos verificado de que los registros atienden y nos evacúan las dudas y los procesos que estamos obligados a hacer y nos guían con el proceso, ¿verdad? Eso yo puedo dar fe de eso, ¿verdad? La Comisión Especial de Registro emitirá, dice, pero ya emitió, la normativa específica del registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles. Eso ya está, eso es un hecho consumado. Pero esa normativa se vive actualizando a manera de que se viene actualizando toda la normativa y a medida que se vayan dando más recomendaciones. De acuerdo a las circunstancias del momento. De acuerdo a las circunstancias del momento. El registrador deberá verificar que las sociedades mercantiles hayan actualizado el registro de beneficiario final. ¿Qué pasa si no haces tu registro de beneficiario final? Ahí lo vamos a ver más adelante. En todas las omisiones o incumplimientos, entras en un proceso de inmovilización registral. Ya no puedes hacer ningún tipo de trámite. Puedes incurrir en multas y hay algunas más suaves como son llamados de atención, las cuales implementó el registro, porque soy testigo de eso, porque yo ejerzo esta profesión. Implementó el registro donde te mandaba un correo y a veces te llamaban y te decían, mire, su registro de beneficiario al final no lo ha elaborado. Sí. Hacer caso omiso a ese llamamiento también hay sanción. Las sociedades mercantiles deberán, dicen, no es que podrán, deberán actualizar la información básica del beneficiario final conforme los ciclos de actualización que indique la Dirección Nacional de Registro Público. Es una obligatoriedad, es anual, es anual. ¿Qué tipo de actualizaciones tenemos en nuestra normativa? Tenemos dos tipos de actualización. Tenemos la ordinaria y la extraordinaria. Sencillo. Así lo hizo la normativa de una manera fácil para que no se nos olvide. ¿A qué nos llamamos al tipo de actualización ordinaria? Bueno, nosotros venimos y hacemos la declaración de beneficiario final en enero del 2025. La normativa dice, usted me tiene que estar ratificando anualmente de que no ha habido ningún cambio en su estructura de la sociedad mercantil, ya sea por control o ya sea por titularidad, y lo tiene que hacer de una forma anual. Y cuando no lo ha hecho, te llega un correo, fíjate, te llega un correo y te dice, no ha actualizado su beneficiario final. El sistema, en mi opinión, está funcionando de una forma muy eficiente. Y tenemos la extraordinaria. La extraordinaria es que antes de llegar al año para ratificar tu registro, puede surgir un cambio. Cambio de accionista, cambio de gerente, de presidente de junta directiva. Entonces, en ese momento, vos tenés que hacer la actualización de tu beneficiario final, modificando y actualizando tu información básica. ¿Cuál es la información básica? Composición accionaria, junta directiva, presidente,
quién es el controlador, todo lo que es información básica de la empresa, incluso si hubieron algunos tipos de cambios estructurales o de constitución. Esto es lo que hablábamos anteriormente, profesor. Está en el artículo 11 de la normativa. Existen básicamente 3 criterios para determinar el beneficiario final. ¿Por qué es útil esto? Porque al contador público autorizado que ejerce las actividades que establece la normativa, lo cual lo vuelve un sujeto obligado para efectos de identificar el beneficiario final, esta es la guía para que el profesional se guíe en identificarlo. Primero, dice, usted debe determinar un criterio de propiedad. Identificar a la persona natural con título de un porcentaje igual o mayor al 25% de la distribución accionaria de la sociedad, incluyendo información relativa a la cadena de titularidad en los casos en que el beneficiario final lo sea indirectamente, control efectivo y final a través de una cadena de titularidad. A veces el hijo es el dueño o el papá es el dueño del 25% o 27 o 30, pero el hijo, el que participa en las decisiones, todo eso. Entonces, de una forma indirecta, él podría ser un beneficiario final de forma indirecta. Si nos vemos en los casos, como yo le dije, pues un par de sociedades que llegaron al despacho, que una de ellas, los accionistas era un fondo, una empresa que cotiza en bolsa y otro un fondo de manejo de pensiones, no fue imposible identificar aún por la titularidad. Entonces, hicimos el análisis para ver quién ejercía el control. En defecto del criterio anterior, la persona jurídica que actúe como unidad de decisión individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas ostente facultades por medios distintos a la propiedad para designar o remover a la mayor parte del organismo de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y comerciales. Tengo un cliente donde aquí tienen una sociedad nicaragüense, tienen un gerente general, tienen una estructura administrativa completa, pero en Costa Rica está, por decir algo, la casa matriz o la controladora. Entonces, tienen empresas en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, pero en Costa Rica está un funcionario que prácticamente está por encima de los gerentes generales de todos los países. ¿Quién fue el que pusimos de beneficiario final? No pusimos al gerente general, porque el gerente general de aquí, analizando la estructura y viendo la forma en que se manejan administrativamente, nos dimos cuenta que el costarricense, el funcionario costarricense, que es presidente de la Junta Directiva Sociedad TICA, es la que toma la mayor parte de las decisiones, inclusive puede remover a los gerentes generales de los países. Yeah. Entonces, declaramos como beneficiario final al presidente de la Junta Directiva de Costa Rica, por medio del criterio de control. Claro. Y luego, si eso es imposible detectarlo, entonces la normativa te dice, ponga al ejecutivo que ocupa el puesto más alto administrativo superior. En este caso, ellos tenían registrado como beneficiario final al gerente general, que era el representante legal de la sociedad nicaragüense. Cuando llegaron al despacho, nos pidieron que les ayudáramos con el registro de beneficiario final. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos vamos a la normativa, comenzamos a hacer el análisis y me doy cuenta que el que está tomando las decisiones es el costarricense, no el gerente general de aquí. Entonces le digo, señores, ustedes están aplicando el registro de beneficiario final de una forma incorrecta, porque se fueron al tercer nivel, donde yo estoy comprobando que aquí las políticas, inclusive los informes de auditoría, se les mandan a la Junta Directiva de Costa Rica. Allí ejerce un control evidente. Entonces, hicimos la modificación y se registró al presidente de la Junta Directiva TICO. O sea, desde el año 2021 al año 2026 hemos venido agarrando experiencia en este tipo de actividad que nos permite pues ya poner ejemplos. Claro. Poner ejemplos prácticos y reales. Veamos esto de una forma muy gráfica. Hay una sociedad que la constituye esta jovencita y este jovencito. Le ponen empresa ABC para efectos del ejercicio. Ella suscribe el 50% de las acciones y él suscribe el 50% de las acciones. Es una sociedad mercantil simple, no muy compleja, donde son dos personas naturales. ¿Quién es el beneficiario final allí? ¿Quién es el beneficiario final allí? Si nos retrocedemos a la definición dice la persona o personas naturales
O sea, que el beneficiario final no solamente puede ser una, pueden ser una, dos, tres, cuatro, siempre y cuando reúna los parámetros de titularidad que establece la normativa. Arriba del 25, este señor es beneficiario final. Aquí vemos de que ella tiene el 50 y él tiene el 50. Los dos van de beneficiario final. Los dos quedan clavados en el registro como beneficiarios finales. Ahora miremos este otro ejemplo. Estos mismos accionistas de la sociedad ABC constituyen otra sociedad que se va a llamar, para efectos del ejercicio, empresa XYZ. Entonces, ahora existe un tercer accionista. Ella suscribe el 40, él suscribe el 40 y el nuevo accionista en esta sociedad suscribe el 20. Pregunta, ¿quién es el beneficiario final? Si nos vamos conforme la lámina anterior, primero ubicamos por la titularidad mayor del 25, volvemos a caer que la señorita y el caballero de la derecha que tienen el 40 son los beneficiarios finales. Aclaro, no significa que en el registro de beneficiario final electrónico, porque el registro de beneficiario final no es en duro, no es en papel, es un archivo electrónico. No aparezca el joven del centro que tiene el 20%. Él va a aparecer en la lista de los accionistas. Él va a aparecer y si hay uno del 10% y si hay uno del 1%, va a aparecer y se van a subir las identificaciones y todo. Pero los que quedan como beneficiarios finales son los que tienen la titularidad mayor del 25%. Pero en el archivo electrónico quedan todos los accionistas. Eso es importante saberlo. Un poquito más complicado, pero no hay tanto. Les hubiera traído una estructura de la sociedad costarricense que miramos que parecía una telaraña. Eso fue un dolor de cabeza, pero al final lo logramos resolver. Nos fuimos por el control. En este caso, Peter, estos son dos extranjeros, por eso le pusimos Peter. Claro. Peter y Roger crean una sociedad en Chicago que le ponen Chicago Enterprise Corp. Peter tiene el 60% y Roger tiene el 40%. Es una sociedad americana. ¿Tienen que registrarse como beneficiario final en Nicaragua? No, porque no están en la jurisdicción. Pero viene Peter y Roger y conocen a 6 personas en Nicaragua. Y les dicen, mira, tenemos interés en expandir nuestras operaciones de Chicago a Nicaragua. Pero no vamos a trabajar con Chicago Enterprise, vamos a trabajar con una sociedad que vamos a crear en Nicaragua. Eso es muy común. Sí. Usted sabe, profesor, que eso es muy común. Entonces vienen y le dicen, le vamos a poner a la sociedad nicaragüense, Nicaragua Enterprise S.A. ¿Ah? Todos ustedes van a tener el 60%. Son 6 personas, 10 cada uno, y la sociedad que nosotros tenemos en Chicago va a tener el 40%. Claro. La sociedad va a tener el 40%. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay otra terminología en este tipo de tema. La cadena de titularidad. Seguir el escalamiento. Nicaragua Enterprise S.A. sí tiene que registrar su beneficiario final. Lo primero, según la normativa, titularidad. ¿Quién tiene más del 25? Miramos a los 6 accionistas de Nicaragua y tienen el 10 cada uno. No reúnen la condición. Ah, pero el que tiene mayor del 25 es una sociedad extranjera. Sí. Chicago Enterprise. Tiene el 40. Yo no puedo declarar como beneficiario final a Chicago Enterprise porque la normativa te dice que usted tiene que perseguir a la persona natural. Entonces yo escalo. ¿Quiénes son los dueños de Chicago Enterprise? Nos encontramos de que Peter y Roger. Entonces aquí vemos de que Peter tendría el 24. Ajá, Peter tendría el 24 y el otro tendría el 16. Entonces aquí tendremos que declarar como beneficiario, aunque sea extranjero, a Peter y a Roger, porque ambos juntos son los dueños del 40. Sí. Entonces lo que hay que seguir es la cadena de titularidad. Ahora les voy a poner otro ejemplo, otra situación. Vienen los socios nicaragüenses, los 6 accionistas nicaragüenses, y delegan a uno de ellos para que los represente en sus intereses minoritarios. Hay una representación de un grupo de accionistas minoritarios. Surge otro beneficiario final porque hay un control que concentra el 60% por control. Ahí tenemos otro parámetro. Con solo la decisión de delegar un representante de los minoritarios. Tendríamos otro enfoque,
otro escenario ahí. Entonces, este tipo de análisis son los que tenemos que hacer cuando nosotros estamos analizando darle servicio a sociedades mercantiles. Ese tipo de análisis es el que se recomienda, más lo que ustedes puedan implementar de su propia experiencia. Espérame, hay una pregunta. A ver, Jenny dice, ¿el beneficiario final lo puede tramitar un contador o tiene que ser un abogado? ok, muy importante esa pregunta porque han surgido dudas en relación a eso. El beneficiario final es el representante legal el que debe hacer el trámite, no el que va a declarar, el que va a declarar el trámite, el representante legal. Sin embargo, la normativa establece que se le puede conceder, otorgar un poder especial a un contador, a un abogado o a otra persona de diferente profesión para hacer el trámite. Y ese poder especial se tiene que inscribir. Recordemos que los poderes especiales no se inscribían antes, pero ahora con el beneficiario final, el poder especial se inscribe para efectos del registro de beneficiario final. O sea que no es por profesión. La normativa dice, con tal que usted le entregue un poder especial a una persona para que se encargue de hacer el registro de beneficiario final, porque vas a tramitar un correo electrónico y el sistema te asigna una clave. Y esa es la persona en la que va con la clave, así como manejamos la ventanilla electrónica tributaria. Vos tenés una clave y vos accesás a la cuenta del beneficiario final y hacer los reportes que tenés que hacer. Pero la persona que lo hace, o ya sea el representante legal de la entidad, o se le haya otorgado un poder especial a otra persona. Es indistinto que sea contador o abogado. También dice ahí, el controlador de la sociedad mercantil es el llamado vigilante. Buenas tardes y saludos, doctor Realdo. El dominio, ¿cuál está leyendo? ¿El de Marcos? El que está en azulito, lo de ya solo la pregunta. Con la Jenny, con Jenny. Marcos. Wow. ¿El controlador de la sociedad mercantil es el llamado también vigilante? No necesariamente. El cargo de vigilante es un requisito que establece nuestro Código de Comercio cuando nosotros vamos a constituir una sociedad anónima o una sociedad mercantil anónima. Aparte de la junta directiva, nuestro Código de Comercio establece que nombremos un vigilante. El vigilante es aquella persona que, en teoría mercantil, es la que debería ejercer una función como de contralor. Pero en la práctica todos sabemos que eso no se da. Es un requisito que se llena para constituir la sociedad. El controlador es aquella persona que tiene un puesto ejecutivo alto y que tiene la capacidad de decidir en las decisiones financieras, administrativas y políticas de la empresa. Entonces, el controlador es aquella persona que vos identifiques que es el que tiene esa capacidad de incidir en los acuerdos, en los contratos, en las decisiones administrativas. Es distinta a la figura del vigilante. Bien, adelante, profesor. Interrogantes para identificar control, titularidad directa o indirecta. Sí, ya tenés el beneficiario final. No lo encontrás de esa manera, yo ya les he mencionado varias, no lo encontrás de esa manera. Te vas por el control mediante otros medios. ¿Verdad? Lo encontrás al que tiene el control por otros medios, ya encontraste al beneficiario final. No lo encontrás a través de la documentación e información que vos pedís, te vas con el directivo principal, el ejecutivo más alto. Tenemos un ejecutivo más alto que ejerce funciones de dirección, ya encontraste al beneficiario final. Es una formulita como cuando hacíamos el despeje de la fórmula de matemática. Aquí está la normativa, incorpora el beneficiario final, el control efectivo final, hay inmovilización registral por incumplimiento, se tiene que dar una persona designada, hay una publicación por incumplimiento, esa es una parte de las sanciones. Y importante, es una base de datos electrónico único, automatizado y en línea. No es que vas a llegar con un papel y el poder y todo eso, eso es en línea, todo es en línea. Obligaciones y deberes. Bueno, una vez que haya un cambio o constituimos una sociedad anónima, yo hago como notario una sociedad mercantil hoy, yo tengo la obligación de declarar el beneficiario final 15 días después. Esto fue una modificación, porque antes era 30 días. Cuando nació la normativa al inicio, eran 30. Con la última reforma en el 22 o 23, se redujo a 15 días. Declarar de manera permanente el registro, adjuntar los documentos que lo soportan, se escanean y se suben. Ahí está, mira, conservar por un plazo de 5 años los documentos que acreditan el beneficiario final. En caso de disolución y liquidación, conservar por el mismo plazo. Oye, profesor, ahí estamos. Para la acreditación y acceso en línea, ahí está, mira, ese es el link.
Ustedes ponen ahí W, registro público, y ya entran allí. Accesan por el correo electrónico y su clave y ya están dentro de la carpeta electrónica de la empresa o de la sociedad. Lo debe realizar el representante legal, de lo contrario, persona natural con poder especial, lo que yo les decía anteriormente. Se podrá autorizar a personas jurídicas o a personas naturales el acceso, se puede, con un documento legal habilitante. La información debe ser clara, precisa y sin omisiones. Adjuntar los documentos soporte. Completado el proceso, el sistema generará credencial al acceso del registro. Te genera una clave, vos la puedes cambiar y ya tenés como cuando manejas tu ventanilla electrónica tributaria. ¿Qué pasa con las empresas estatales y los municipios? La normativa dice que están exentas de declarar al beneficiario final, pero no del todo. Ellos tienen que emitir una constancia de exención contra documentos probatorios. Una empresa estatal van y tramitan, como cuando se le dan a las sucursales de sociedades extranjeras, tramitan una constancia de que son sucursales de sociedades extranjeras, en donde el registrador las exonera de ese registro. Otros datos de interés para el registro del beneficiario final. Lo que yo le decía, y ya tuvimos la experiencia, si los accionistas cotizan en bolsa, tengo que yo demostrar que esta sociedad tiene un código de identificación, la jurisdicción en qué bolsa cotiza y pedir la documentación soporte para presentarla yo al registro. Ya. Eso ya lo hemos hecho nosotros. Ya hemos vivido esa experiencia. El acceso a la información de registro, la propia sociedad mercantil a través de sus cuentas de usuario. Las autoridades competentes y las instituciones pertinentes y aquellas designadas por la comisión. La Dirección Nacional de Registro podrá solicitar de forma directa información básica y de beneficiario final. En caso de negativa o incompleta, señalará plazo de 72 horas para su presentación. Y si son extranjeras, ahí está la cooperación internacional para la obtención. Una buena pregunta de Eri García. Dice, ¿cuál sería el beneficiario final de una cooperativa agropecuaria que ninguno de los socios es mayor del 10% de la sociedad? Y me solicitan inscribir el beneficiario final. La junta directiva o el representante legal que administrativamente la representa. Ok, el ejemplo está bien claro. Por titularidad, desde el punto de vista mercantil o como ente económico, no aplica ninguno de ellos porque no tiene más del 25%. Pero si te vas a abrir cuentas bancarias, te van a exigir arriba del 5%. Pero eso es en la normativa financiera. En la normativa mercantil, 25 para arriba. Entonces, como no tenés 25 mercantilmente o como entidad mercantil o como ente económico, pues porque una cooperativa no es una sociedad mercantil, es un ente económico bajo otro tipo de organización, regido por la ley 499, Ley General de Cooperativa, y entonces nos vamos en lo que establece la normativa. ¿Hay algún funcionario que ejerce control? En la cooperativa hay junta directiva, sí. Tenés a un presidente, tenés a un secretario, tenés a un tesorero, tenés toda esa gente. Entonces pudiera ser de que sea el presidente de la junta directiva de la cooperativa al cual declaren como beneficiario final. Pero tenés que demostrar que no hay nadie que congloba más del 25 o más del 5 si vas al sistema financiero. Esa sería mi respuesta. ¿Qué dice ahora ahí Bismarck? Bismarck Sánchez dice, si los dos socios son extranjeros y el representante legal es de Nicaragua, el beneficiario final es el socio con la mayor participación accionaria. Sí, no importa que el socio sea extranjero, siempre y cuando nosotros aplicamos en orden de prelación las directrices. Primero, ¿quién es el titular mayor del 25? Es un holandés. Ese va a ser el beneficiario final. ¿Qué identificación vas a subir al registro? Su pasaporte, su dirección y todo eso. No importa que sea extranjero o no, siempre y cuando sea la titularidad, la normativa no discrimina. Okay. Podemos continuar. Miren, este es un ejemplo de lo que les entrega el registro de una forma electrónica. Esto no es un documento que ustedes van a ir a retirar en una ventanilla. Eso le llega electrónicamente por correo y ahí aparece el nombre del beneficiario final, la entidad. Para efectos de ejemplo, yo borré pues ahí los nombres. Claro. Los nombres, le borré los apellidos y le borré el nombre a la sociedad. Pero para aquellos colegas que no conocen todavía un certificado de registro de beneficiario final es esto. A este papelito es el que llegamos al final. Elías Baltodano nos pregunta, buenas tardes, como auditor, ¿dónde se puede consultar el beneficiario final? Bueno, si vos sos el auditor externo, lo tenés que hacer como hacer todos los requerimientos.
Vos le decís a la persona con quien vos estás interactuando, la auditoría, páseme el certificado de registro de beneficiario final, porque es parte de la auditoría de cumplimiento y que tiene que ver con las operaciones en marcha de un negocio. Porque este certificado de registro de beneficiario final ahora lo exige la DGI, lo exigen las alcaldías, ahora lo están exigiendo los bancos. Y los notarios públicos, cuando van a hacer una escritura pública de cualquier tipo, se tiene que relacionar el registro de beneficiario final. Entonces, vos como auditor tenés que asegurarte de que esta institución tiene actualizado su registro de beneficiario final para efectos de que no vaya a tener problemas en su continuidad de negocios normal. De esa forma es que yo lo vería. Nicaragua ha asumido compromisos internacionales derivados de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GAFILAT, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico. Estos son algunos acuerdos de cooperación internacional que tiene Nicaragua, pues, porque a veces es importante conocer si nuestro país tiene acuerdos internacionales, porque a veces uno dice, puchica, necesito ver algún tipo de documentación con algún país que vas a requerir y es necesario que vos conozcas si existe un acuerdo con ese país. ¿Hay más preguntas? Sí. Atendamos las preguntas. Verónica Barrera dice, si el representante legal concede la credencial a X persona para que realice la gestión, ¿no es necesario entonces el poder? Bueno, la credencial, cuando estás hablando de credencial, me estás hablando del usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña es de uso personalísimo. Eso es en todos lados, inclusive hasta en los sistemas de contabilidad. Cuando vos tenés tu usuario y tu contraseña, es personalísimo. ¿Cómo es que se transfiere del representante legal a otra persona? Es a través del poder especial debidamente inscrito. Es la única forma. Entonces, ¿no es necesario entonces el poder? Sí es necesario. Es una condición sine qua non. O sea que sin eso no puede accionar la persona. Aunque parezca doméstico, es clave para cumplir compromisos internacionales, los convenios interinstitucionales. Es de lo que yo les hablaba anteriormente. La UAF ha suscrito convenios interinstitucionales con la policía, Ministerio Público, porque de lo contrario la UAF solita no va a poder. Claro. Nosotros en reuniones, bueno, en mi calidad de mi experiencia de presidente de junta directiva, tuve varias reuniones con la UAF y la UAF nos expresó en materia de control de contadores públicos. El Colegio de Contadores Públicos es nuestro aliado, así en esos términos y palabras me dijo el subdirector. El Colegio de Contadores Públicos es nuestro aliado en este tipo de actividades. Claro. Entonces, todo eso es un engramiaje que se tiene que tomar en cuenta. La cooperación internacional específica es clave. Memorandos de entendimiento. También tiene memorandos de entendimiento con otros países, UAF, en materia de cooperación internacional. Otra pregunta, atendámosla, pues. A ver, Román Ciesa, a las sucursales establecidas en el país con casa matriz en el extranjero, no se les exige el final. Ok. No se les exige, no se les exige. La respuesta es, no se les exige el registro de beneficiario final al día de hoy. Lo que hace la sucursal con casa matriz en el extranjero es ir al registro. Obviamente las sucursales de entidades extranjeras están registradas en el registro mercantil, pero están registradas como sucursales. Entonces, estas entidades, estas sucursales, van al registro público y tramitan una constancia que el registro público les da y dice, la sucursal ABCSA de sociedad extranjera no está obligada al registro de beneficiario final. Hasta el momento, la información que tenemos que se está trabajando en una normativa que ya la van a someter al registro de beneficiario final. Pero hasta que salga, por el momento no, la respuesta no están obligadas. Un minuto que queda. Híjole, vamos a acelerarnos, pues. Objeto social cumplido. ¿Cuándo se cancela? Se cancela cuando ya la sociedad ha cumplido con su objetivo, cuando se va a disolver y liquidar, cuando se fusiona con otras sociedades o cuando se fusionan dos sociedades y nace otra nueva. Ahí hay una cancelación de registro de beneficiario final. Vámonos a las infracciones de una manera muy rápida. Hay leves, graves y muy graves. Las leves dicen, le llaman un llamado de atención por escrito, puede haber una multa o puede haber inmovilización registral. No te van a inscribir nada si no actualizas tu registro.
Eso de inmovilización registral aplica para las leves, graves y muy graves. Les recomiendo que lean la normativa. Y las sanciones pecuniarias, se las voy a mostrar, están en base al capital social. Pueden venir desde $50, que son unidades de multa, hasta $1,500 de las sanciones. De las sanciones. Las medidas remediales no siempre te van a sancionar de una forma preliminar o inicial. Ellos te van a dar una nota de calificación, te dan un periodo para que cumplas y si no cumplís, viene la sanción. Esto ya lo habíamos mencionado, pues los requisitos para la sociedad anónima, que en toda constitución de sociedad anónima ahora tenemos que identificar el beneficiario final. También en las escrituras o contratos que hagan las sociedades mercantiles, el notario tiene la obligación de identificar, así como identificamos el poder, la constitución, el registro de beneficiario final se convierte en un título más que forma parte de la escritura pública. La actualización del beneficiario final según los registros y la reforma al Código de Comercio agregaron un segundo párrafo de que dicen que las sociedades mercantiles deberán identificar y registrar el beneficiario final. Las obligaciones de los notarios, aquí tocaron la ley del notariado, el artículo 15. El artículo 15 se refiere a las obligaciones de los notarios. En el numeral 17 y en el 18 le agregaron esas obligaciones al notario de incorporar el beneficiario final. Aquí también en el Código de Comercio le agregaron lo mismo. De eso ya lo habíamos hablado y aquí hay una pantalla donde ustedes entran a la pantalla del registro público de Nicaragua y donde está el color mostaza que dice servicios en línea, catastrales y registrales, beneficiario final. Ahí le dan clic y ustedes ya entran a la cápite del registro de beneficiario final. Y muchas gracias, me pasé un segundo. Gracias.